que soy hija y que tengo un lugar en tu mesa, y no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Y me amaste primero con amor verdadero. Y y mi respuesta es adorar, y mi respuesta es adorar. Y tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Y tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Y tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Y tu amor nunca Siga adorando al Padre, siga adorando al Padre. siempre me abraza. Yo quiero que se pongan de pie. Tu 5 minutos, 5 minutos. amor nunca falla, Dile, Padre, siempre Padre, me gracias. abraza. Gracias. Gracias por cómo estamos en tu casa. Dile, Padre, te pido perdón. Dile, te pido perdón. Porque soy pecador y todos los días fallo. Dile, Padre, que la palabra que hoy se imparta toque nuestros corazones, toque nuestra vida, que caiga en buena tierra. Lema y socobaca. Dile, te pido perdón, Padre, porque somos pecadores. Cada vez que tú te arrepientes, tú te estás humillando delante de Dios diciendo, yo no soy nadie sin ti. Yo no soy nadie sin ti. Lema y socobaca. Dile, Padre, te pido perdón. Gracias, gracias, dile gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias porque hoy podemos respirar. Gracias porque hoy podemos adorarte. Hoy podemos exaltar tu nombre. Espíritu Santo, haz como tú quieras en este lugar. Haz como tú quieras en este lugar. Oh, dile. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Shabakam. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Vamos a la palabra. Vamos para el libro de Juan, capítulo 1. Hijo un pianito para la gloria y honra de Dios. Juan, capítulo 1, del 1 en adelante. Vamos a estar ministrando bajo el tema los hechos de Jesús. Dígale que está al lado los hechos de Jesús. Los hechos de Jesús. Aleluya. Dile al vecino que está al lado los hechos de Jesús. Aleluya. Prendan la luz a la gente de ahí atrás para que puedan ver la Biblia. Gloria al que vive. Aleluya. Los hechos de Jesús. Juan capítulo 1 del 1 en adelante. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Lo encontraron. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que había hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Digan, la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandecer, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual
cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él. Y no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, digo, en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, digan bien que está al lado, mas todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni carne, ni voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Pueden tomar asiento. Aleluya, gloria a Dios. El tema de hoy se llama los hechos de Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, ¿quién era el verbo? Y el verbo era Dios. Así era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas fueron ¿qué? Hechas por él. Y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todas las cosas creadas aquí en la tierra fue sujeta a Dios. Dile que tal, fue sujeta a Dios. Todas las cosas creadas fue sujeta a Dios. Dile que está dado. Y la luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea que nada que esté en la oscuridad puede prevalecer contra la luz de Jesucristo. Nada puede prevalecer. Y dice, y hubo un hombre enviado, el cual se llamaba Juan. Digan Juan el Bautista. Dice que Juan fue enviado ¿para qué? Para preparar el camino en el desierto. Cuando tú escuchas camino en el desierto, tú entiendes que en el desierto no había fruto, no había, toda la escasez, no había palabra de parte de Dios. Había enseñanza, había doctrina, pero palabra de parte de Dios no había. Había un desierto. Y dice que Juan vino a preparar el camino para que llegara el Mesías, para que llegara el Maestro. ¿Cuántos están aquí? Entonces nosotros somos enviados, diga que está al lado, nosotros somos enviados a preparar el camino a Jesús. Así bacán. Jesús vino, pero él vuelve a venir. Él viene a venir en el fin del mundo, diga el fin del mundo. Él viene por lo suyo. ¿Cuántos están aquí? Entonces nosotros estamos enviados hoy en día como Juan el Bautista para preparar el camino para la venida de Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Lo mismo que pasó en ese tiempo acontece en este tiempo también. Es por eso que dice, vino Juan que le preparó el camino para que viniera Jesús. Y dice, y no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz que era verdadera y que alumbraba a todo hombre. Venía a este mundo. El mundo estaba. ¿Dónde estaba? En el mundo. ¿Y qué pasó con el mundo? El mundo no le conoció. Diga que tal lado, el mundo no le conoció. ¿Qué es el mundo? Todos estamos en el mundo, pero los deleites de la carne y las cosas del mundo no le conoce. Nadie que esté en los deleites de la carne se le puede revelar a Jesús. Dile que tal lado, no se le puede revelar a Jesús. Es por eso que dice que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Entonces los deleites de la carne no permiten que Dios se nos revele. Diga que Dios se nos revele. Dios no puede ser conocido hasta que Él se nos revele. Y Él no se nos va a revelar mientras estemos en los deleites del mundo. Es por eso que Jesús pagó el precio en la cruz. Él no lo pagó solamente para morir ahí, no. Él lo pagó para que Dios se nos revelara a nosotros. Vamos aquí. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, digan, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que todo el mundo no es hijo de Dios. Hay criaturas de Dios, pero los que lo recibieron son llamados hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces, esto simplifica lo que vino a hacer Jesús hoy en la tierra. Lo que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué lo simplifica? Porque da a entender a ti y a mí que la única manera que Dios se nos revele y que la única manera que conozcamos a Dios es cuando nos apartamos de los deleites del mundo. Es cuando nos apartamos de las cosas del mundo. Ese es el único camino que Dios se nos va a revelar. Dile que está dado, Dios se nos va a revelar. Entonces, hoy quiero hablar de los hechos de Jesús. Voy a hablar sobre los hechos de Jesús, sobre qué hizo Jesús aquí en la tierra cuando Él estaba, cuáles son las manifestaciones que Él simplificó aquí en la tierra para que nosotros hoy en día podamos agarrarnos de la muerte de Jesús. Diga la muerte de Jesús. Entonces Él anuló el decreto. La palabra decreto es algo que teníamos por el pecado. Toda persona que está en el pecado se le afirma un decreto. Dile, se le afirma un decreto. Y ese decreto, cuando Él muere en la cruz, Él paga el precio en la cruz para que ese decreto fuera anulado.
se va a romper, pero tenemos que recibir a Jesús en el corazón para que todo decreto sea simplificado y sea hecho en nuestra vida y sea anulado. Dile que está lado, sea anulado. Hoy quiero hablar de un ciego de nacimiento en el libro de Juan capítulo 9 del 1 al 12. Lo pueden anotar, no se lo voy a leer. Juan capítulo 9 del 1 al 12. Dice la Biblia que había un hombre ciego de nacimiento. Este hombre estaba ciego totalmente, no podía ver, y él había nacido con esa déficit. O sea que en la vida de ese ciego había un decreto. Había un decreto. ¿Y cuál era el decreto, pastora? El decreto era que este hombre no podía ver. Este hombre no había nacido y no podía ver. Este hombre había nacido ciego. Los discípulos le preguntan a Jesús, pero este hombre, ¿qué pasó? ¿Será que su mamá y su papá pecó? Por esto él está así. Y dice Jesús, no, esto es para que la obra se manifieste. Hay cosas que tienen que ser anuladas con la obra de Dios, con la manifestación de Jesús. Entonces había un decreto sobre ese hombre a tal punto que él no podía ver. Había una déficit. Diga que está una déficit. ¿Qué es una déficit? Una déficit es algo en la cual tú no puedes avanzar. Tú estás paralizado. Entonces este hombre caminaba pero no podía ver. No podía ver. Entonces como él no podía ver, entonces había un decreto sobre él. Él nace con un decreto que él no puede ver. Y dice la Biblia que Jesús se le aparece, escupe un lodo, le pone el barro en los ojos y dice, camina el estanque de Siloé. Y dice que mientras este hombre va caminando el estanque de Siloé, sucede algo. Se lava la cara con agua y él empieza a ver. Él empieza a ver. Entonces el decreto que había sobre ese hombre se anuló. Dile que está al lado, se anuló. O sea que nosotros podemos anular el decreto, claro que sí, pero tenemos que creer en la sangre del Cordero y los hechos que Jesús hizo aquí en la tierra. Todo decreto que no permite que tú avances, que no permite que tú sigas, sea anulado por la muerte de Jesús en el Calvario. El problema es que no lo agarramos del decreto y no lo anulamos. Hasta que tú no lo agarres y tú no lo anules por el poder de la sangre del Cordero, ese decreto se va a mantener. ¿Por aquí? Este hombre había nacido ciego. Este hombre tenía una déficit. Este hombre no era una persona normal, pero tenía un decreto. Y dice la Biblia que cuando él tiene un encuentro con Jesús, todo decreto se anula. Hay cosas en nuestra vida que no van a tener fin hasta que no tengamos un encuentro con el Maestro. A veces estamos sentados aquí, pero no tenemos encuentro con el Maestro. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque dice él que lo recibió, de hecho le dio potestad para ser hijo de Dios. O sea que el hijo de Dios da fruto. ¿Cuándo está aquí? El hijo de Dios da fruto. Entonces cuando Dios te recibe como hijo, es porque ya tú estás dando los frutos que Él quiere para anular todo decreto. Dios no te mandó a buscar para verte la cara, no. Dios te mandó a buscar porque Él quiere eliminar todo decreto que hay en tu vida. Él quiere paralizar todo decreto que hay en tu vida. ¿Cuándo estás aquí? Entonces todo decreto, lo primero que tú tienes que ver para que un decreto esté caminando es una área que te hace sufrir. Una área que te hace sufrir. Un decreto siempre va a traer dañar tu corazón. Un decreto siempre va a hacer algo que te duela, algo que tú no puedes avanzar. Tú dices, pero tengo tantos años bajo este decreto y no puedo avanzar. ¿Cuánto está aquí? Entonces el decreto tú tienes que reconocerlo primero para ser anulado. Si tú no lo reconoces, no puedes anularlo, ningún decreto. ¿Cuánto está aquí? Entonces este hombre tenía una déficit. Dile que está al lado, una déficit. Este hombre no podía ver. Este hombre pensaba que iba a morir ciego. ¿Por qué pensaba que iba a morir ciego? Porque él no sabía que había un hombre que anuló el decreto. Mientras no sabemos, mientras mantenemos ignorante una área en nuestra vida, el decreto sigue latente. Dile que está al lado. El decreto sigue latente mientras haya ignorancia. Pero cuando hay conocimiento podemos anular el decreto. ¿Cuándo está aquí? Hay gente que no avanza y dice, veo que la cosa no avanza, sigue igual, veo que avanzo y retrocedo, y veo que las cosas no se ponen como Dios me dijo. Es porque hay un decreto caminando en tu vida por medio de una maldición generacional y tú tienes que romperlo con el acta y con el decreto anulado en la cruz. ¿Verdad aquí? El segundo hecho de Jesús en el libro de Mateo capítulo 15 del 21 al 28, la mujer cananea, la fe de la mujer cananea, la fe de la mujer cananea. Había una mujer que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Dile que cada
su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y dice la Biblia que esta mujer fue delante de Jesús y Jesús le dice a ella, dice que cuando ella clama a Jesús, Jesús la ignora. Dile que está la Jesús la ignora. Jesús puede ignorar a alguien, claro que sí, digan claro que sí. Y dice la Biblia que esta mujer sigue pidiéndole a Dios. Y dice que Jesús le responde, no es lícito darle la comida a los perrillos. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo están aquí? Jesús le da a entender a ella que lo que él traía era para su gente, eran para sus hijos, eran para la gente que lo necesitaban verdaderamente, eran para la gente que lo necesitaban, que eran los judíos, porque él vino para los judíos. Díganle que tal, vino para los judíos. Y esta mujer era cananea, diga, cananea. Y dice la palabra que esta mujer dice, aún los perrillos comen de la migaja que tiran los perros. O sea que esta mujer estaba dispuesta a pagar el precio que sea para que su hija gravemente atormentada por un demonio fuera sana. ¿Cómo están aquí? Esta mujer estaba dispuesta a pagar lo que sea. Y dice, aún los perrillos comen de la migaja. O sea que a ella no le interesaba que ella tenía que pasar. Ella lo único que quería que su hija fuera libre del espíritu inmundo que hacía que su hija fuera gravemente atormentada. ¿Cómo están aquí? No se me vaya. Entonces la Biblia dice que esta mujer tenía otra déficit. Había una fuente espiritual que atormentaba a su hija. La Biblia no relata cuántos años tenía, pero sí tengo entendido que era una niña. Había una déficit. ¿Cuál era la déficit? La déficit es que la niña estaba gravemente atormentada por un demonio. Los doctores no podían sanarlo, los médicos no podían sanarlo, pero esta mujer dice, yo voy a buscar al nombre que yo sé que va a sanar a mi hija. ¿Dónde está aquí? Y es necesario que busquemos el nombre indicado, no el vecino, no el doctor. Es necesario que busquemos a Jesús, el que murió en la cruz. Y dice la Biblia que los discípulos le dicen a ella, despídela, porque el agua se detrás de nosotros. Y Jesús se detiene. ¿Por qué Jesús se detiene? Porque asume que a pesar de que él la rechaza, a pesar que él le dice, no te voy a dar esto porque tú eres una perrilla. La palabra perrilla significa perro, alguien que se desprecia. Jesús le contesta a ella, porque Jesús entiende que la fe que ella tiene es necesario que sea activada. Ella no le interesaba que la trataba mal, ella no le interesaba que la rechazara, ella no le interesaba que le dieran el corazón, pero ella dice, yo voy a seguir buscando a Jesús, a pesar de que Jesús no me contesta. Hay gente que ha orado y dice, ya yo no voy a orar más porque no veo resultado, ya yo no voy a orar más porque no veo que Dios hace la cosa. Pero te tengo una noticia, ora hasta que tú veas a Dios, ora hasta que tú veas a Dios, porque dice la Biblia, la fe de la mujer cananea. Esta mujer decía, yo no me voy a apartar de ti hasta que yo vea que mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y puede entender algo muy importante, díganle que cada lado, puede entender algo muy importante. La fuente que tenía esta hija de esta mujer era una fuente espiritual. O sea que no había mano humana que podía sanar a ella. Hay cosas en nuestra vida que son espirituales, diga, que son espirituales. Hay cosas en nuestra vida que no se ven, pero sabemos que están ahí. Pero las fuentes son espirituales. Y hasta que no nos agarremos del maestro, hasta que no nos amarremos del maestro, las cosas no van a cambiar, las cosas no van a ser diferentes. ¿Cuándo están aquí? Aleluya. La tercera fuente que quiero hablarle de los hechos de Jesús fue la mujer adúltera. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que ustedes han escuchado esto, pero Jesús me habla de esto. Juan capítulo 8 del 1 al 11, pueden anotarlo y en su casa lo leen. Había una mujer que fue encontrada en plena fornicación. Esta mujer fue encontrada haciendo el acto sexual con otro hombre. Y dice la Biblia, que se la trajeron al maestro, Y dice la palabra que cuando se la traen al maestro pasa algo. Pregúnteme qué pasa. Jesús le dice que tire la primera piedra que está libre de pecado. Ellos pensaban que el maestro la iba a agarrar, la iba a acusar y iba a decir, apedréala. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una ley que toda persona que era alta en pecado la apedreaban y la mataban. Pero Jesús le dice a los judíos, son blanqueadores, hombres que le ponen carga al pueblo pero no cumplen con la palabra. Es por eso que Jesús cuando ve a esa mujer le dice que tire la primera piedra que está libre de pecado. Lo que puede entender claramente que la mujer adúltera, ella estaba en fornicación, pero Jesús le dice que tire la primera piedra que está libre de pecado.
Entonces puede entender algo claro. Puede entender que esta mujer, a pesar de que estaba en pecado, a pesar de que no se había convertido a Cristo, Jesús no la rechazó, Jesús no la acusó, porque Jesús no anda acusando a nadie, ni rechazando a nadie, porque Jesús entiende algo, que si esa mujer quería arrepentirse, estaba dispuesta a recibirla. Cuando Jesús levanta la mirada, dice que ¿dónde están los que te estaban acusando? Y dice que ella dice, ninguno, maestro, todos se fueron. ¿Por qué todos se fueron? Porque todos los que estaban ahí estaban en pecado. Entonces cuando Jesús le tira la palabra, la conciencia le trabaja, todos sueltan la piedra y se van. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque hemos entendido que nadie está libre del pecado, pero Jesús está dispuesto a recibir a todo aquel que se convierte, a todo aquel que se arrepiente. Está en la cruz diciendo, si tú me recibes, serás hecho hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces Jesús le dice, ve y no peques más, ni yo te condeno. Entonces tenemos que entender algo. Hay gente que le echa la culpa a Dios por las cosas que le pasan. Tenemos una noticia: Dios no tiene la culpa. El pecado trae culpabilidad, el pecado trae consecuencias. Por eso Jesús le dice, ni yo te condeno. Entonces Jesús claramente trajo aquí a la tierra una aclaración de que Dios no condena a nadie. El pecado condena a la gente. Y es por eso que esta mujer que era adúltera, esta mujer que era totalmente asombrada, porque ellos decían, vamos a llevarse al maestro para que la apedrean. La intención del corazón de los fariseos era que esta mujer muriera en pleno acto. ¿Cuál está aquí? Pero los pensamientos de Dios son diferentes a nuestro concepto. Los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Es por eso que el maestro le dice que tire la primera piedra que está libre de pecado. Puede entender algo claro, que esta mujer, a pesar de que esta mujer estaba en pecado, el maestro nunca la rechazó. Hay veces estamos en pecado y no queremos venir a la iglesia porque decimos, yo soy pecadora. Pero si Dios te quiere a ti, Dios no está buscando al justo, Dios está buscando al pecador para traer al arrepentimiento. ¿Verdad aquí? No podemos entender de que nuestra conciencia nos acuse y no venir a buscar a Dios, porque Dios no busca justos, Dios busca pecadores para traer al arrepentimiento. Es por eso que Jesús viene a la tierra, porque se había distorsionado todo ese tema. Los fariseos y los saduceos habían creado más de 150 mandamientos. Tú no podías comer agua, tú no podías comer en el día de reposo porque era pecado. Pero ellos te ponían carga, pero ellos no cumplían con lo que ellos te ponían. Es por eso que Jesús vino a la tierra a enseñarle a ti y a mí que Dios no nos condena, Dios nos recibe, pero Él te dice, no peques más para que no venga alguna cosa peor. ¿Cuánto aquí? Aleluya. ¿Cuánto está aquí, iglesia? El cuarto principio que quiero hablar es sobre Nicodemo. Dígale que está la Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era el hombre, era un maestro de la ley. Lo que estaban en esos tiempos, los maestros de la ley eran hombres que enseñaban la palabra de Dios. Y va delante de Jesús en la noche, va escondida. Este hombre que era un maestro de la ley va escondida. ¿Por qué va escondida? Porque no quería que la gente lo viera, que él fuera para Jesús. Y le dice Jesús, el hombre delante de Jesús. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para que entre al reino de los cielos. Dile que está al lado, es necesario nacer de nuevo. Y este hombre que era un maestro de la ley, un hombre docto, un hombre que escribía la ley, ya que tal escribía la ley, le dice, ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Y dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿cómo tú siendo maestro no entiendes las cosas del reino? Así como el viento va y viene, así son las cosas del reino. Jesús le da a entender a Nicodemo que Dios no puede ser estudiado, Dios no puede ser analizado. Jesús le da a entender a Nicodemo, tú siendo maestro del reino, Dios todavía no se te ha revelado, porque no se trata de tanto estudio, se trata de que Dios se te revele. Dile que está al lado, que Dios te revele. Es por eso que dice la Biblia, aquí lo dice, mas todos los que le recibieron, ¿qué le pasó? Y creyeron en su nombre, le dio potestad. La palabra potestad es una autoridad que se le delega para que el maestro se te revele. ¿Dónde está aquí?
no entendía. Entonces uno de los hechos de Jesús aquí en la tierra era establecer el reino aquí en la tierra. Es por eso que ellos acusaban a Jesús. No era por su cara bonita, es porque Jesús era un peligro para ellos. Porque Jesús lo que hablaba lo manifestaba. Todo lo que él decía, él lo manifestaba. Ya que está a tu lado, él lo manifestaba. No había nada que Jesús no predicara y no lo manifestaba. ¿Por qué? Porque Jesús le daba a entender a ellos. No se trata de hablar, no se trata de conocer, se trata de que el reino te avale lo que tú estás hablando, que lo que tú estás diciendo sea manifestado aquí en la tierra. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces dice la Biblia: mas todos los que le recibieron, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni voluntad de carne. ¿De qué? Ni de voluntad de varón, sino de qué? Del mismo Dios. Cuando tú tienes una conversión, cuando tú te arrepientes, cuando tu mentalidad cambia, cuando tu corazón cambia, entonces viene algo. Diga, viene algo. Diga que está al lado, viene algo. ¿Qué viene? Entonces dice, Dios se te revela. ¿Por qué? Porque Dios te hace hijo de Dios. Y dice la Biblia que los secretos del reino se le han revelado a quién? A los hijos de Dios. O sea que nadie que está en el mundo puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el cielo se le cierra, el conocimiento se le cierra, la revelación se le cierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea que lo que Dios ama es a ti. Pero mientras tú estés en pecado, lo que Él te quiere dar se te va a aguantar. Lo que Él te quiere manifestar se te va a aguantar. Entonces es necesario que la iglesia se arrepienta. Es necesario que la iglesia se vuelva a Dios. Es necesario que Dios empiece a manifestar en la iglesia. Es necesario que Dios se le revele a la iglesia. Pónganse sobre sus pies. Dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por quién? Por Moisés. Y la gracia fue dada por Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia no es la sinvergüenzura, como dicen ahí. La gracia es el arrepentimiento de pecado. Cuando hay arrepentimiento hay transformación. Cuando hay transformación hay cambio de voluntad y hay diferentes pensamientos. ¿Cómo está aquí? Dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por Jesús. ¿Por qué? Porque estos hombres que yo mencioné, el hombre que nació ciego, la mujer cananea que tenía su hija gravemente atormentada, la fuente que lo mantenía en esa situación, diga la fuente era espiritual, y solamente la muerte en la cruz podía romper ese decreto. ¿Cuándo están aquí? Un decreto no puede ser roto en el mundo espiritual hasta que el maestro no se meta, hasta que el maestro no se manifieste. Póngase sobre sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Levanten la mano, Espíritu Santo. Mientras la adoración va, ustedes van adorando, alabando el nombre de Dios. Sienta a papá muy fuerte. Sienta al Espíritu Santo. Sienta al Espíritu Santo.